El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha determinado que el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, no es un derecho. Hace ya años que los colectivos de defensa de los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales vienen reivindicando el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que van consiguiendo que se implante en cada vez más progresivamente en más países. Pero de repente, ante una demanda de una pareja homosexual en Francia a las que no se les permitía contraer matrimonio y habiendo apelado a este tribunal, han encontrado esta mañana esta sentencia por unanimidad. ¿Qué es lo que puede suponer? El matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho, así lo ha dictado por unanimidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recuerda que el artículo 12 de su convenio consagra el concepto tradicional del matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer, y que no impone a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas de un mismo sexo. Esta decisión se ha tomado tras el caso de una pareja de homosexuales a quien el gobierno francés negó la posibilidad de contraer matrimonio. Grupos de LGBT denuncian que existe una profunda homofobia contra ellos. En estos momentos, 17 de los 193 países miembros de la ONU rechazan este tipo de matrimonios y 95 de los 176 estados que solo reconocen las conductas homosexuales y 88 mantienen protección constitucional sobre los individuos de colectivos LGBT. Para analizar el alcance de lo que pueda suponer esta sentencia por unanimidad del Tribunal de Estrasburgo que hemos conocido esta misma mañana, nos acompañan esta noche en El Gato José Javier Esparza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gabriel Ariza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Rocío Monasterio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. La verdad es que en los tiempos que corren, en los que vemos que todos los gobiernos, todas las instituciones parece que quieren progresar en el terreno de ir concediendo derechos a los colectivos homosexuales, nos encontramos con una sentencia como esta que, Rocío, no sé cuál es la primera impresión que te causa. Bueno, la primera impresión es que parece que esto que tanto reivindican, ¿no?, como un derecho, cuando realmente ellos, el derecho a elegir casarse o no casarse, ya lo tenían, ¿no? Y lo que se ha hecho es una institución como es el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, secuestrarla y distorsionarla. Entonces, nosotros lo que somos es partidarios de la libertad, ¿no? Entonces, la institución del matrimonio, tú tenías la libertad de elegir si te querías casar o no. Y los colectivos LGTB, si quieren que busquen otra figura, una unión civil. Exacto, una unión civil que equipare, pero nadie les va a decir nada. Lo que no pueden hacer es secuestrar las instituciones propias y además lo que estamos realmente lo que pasa es que lo que estamos sufriendo la mayoría de los que no somos de los colectivos LGTB es un ataque a nuestras libertades. Porque nos están atacando figuras como es la familia, figuras como es el matrimonio, apropiándose de ellas y distorsionándolas, ¿no? Y al final también vemos que los que tenían que defender estas instituciones se han entregado a las políticas de la izquierda o a las políticas de estos lobbies LGTBI, porque ¿qué necesidad tenía el Partido Popular de aprobar el matrimonio homosexual, ¿no? Ya vemos que no había ninguna... y ahora tienen la oportunidad de retroceder, nadie les obliga, ¿no? Nadie les obliga a hacer del matrimonio, pues a distorsionar esta institución, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido un gran error en la política del Partido Popular. El entreguismo a todos estos lobbies, que lo estamos viendo en otras muchas cosas, en la educación, con la ideología de género, etcétera, ¿no? Al final son minorías que marcan la política de mayorías. Gabriel, ¿qué primera reflexión te plantearía esta sentencia de hoy? Hombre, creo que sin duda es una buena noticia que el Tribunal de Derechos Humanos haya perdido una oportunidad o dejado pasar una oportunidad de imponer la ideología de género sobre la soberanía de los Estados, cosa que en las instituciones internacionales pues no nos tienen acostumbrados a este respeto por la soberanía de los países, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy buena noticia. De todos modos, ¿esto sienta alguna jurisprudencia clara? Porque tenemos entendido que ha habido sentencias anteriores con respecto a otros países que no están tan claras o en la misma línea, ¿no? Es verdad que el propio tribunal hace poco más de un año condenó a Italia por violar derechos humanos por el hecho de no reconocer a una pareja homosexual derechos civiles, pero en esta sentencia lo que aclara es que efectivamente los estados tienen obligación de garantizar protección jurídica a las parejas homosexuales, pero que en cualquier caso la institución del matrimonio, que es una institución preestatal y cuya configuración no pertenece al Estado, por tanto, pues que dice contradictoriamente, de hecho, que los países tienen la libertad de configurarla pues según su soberanía, ¿no? Esta sentencia, Esparza, tiene un calado de fondo realmente importante, porque no se trata de un tribunal eclesiástico ni religioso, sino el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Tribunal Europeo, claro, ¿no?
Yo creo que la importancia de esta sentencia no es tanto jurídica como filosófica y por sus efectos políticos. Vamos a ver, en contexto. Por una parte estamos viviendo un proceso de construcción de un mundo global cada vez más homogéneo en Occidente que tiende a hacer que normas jurídicas que emanan de órganos que, por cierto, no elige nadie, se apliquen a todos los países por igual y, como no quieras, mal te va a ir. Por otra parte, y simultáneamente, la ideología que se va imponiendo en esa construcción de un mundo global es muy fundamentalmente la impuesta por la izquierda o por la postizquierda después de 1968 con la ideología de género, es decir, ese nihilismo progre que tanto conocemos en España. Una ideología que se ha fijado como objetivo definir un tipo de humanidad nuevo, y aquí en España tenemos un ejemplo muy elocuente por lo pedestre, que es el de esa concejala, creo recordar, diputada autonómica de Izquierda Unida, que hablaba que por fin ahora en España los niños no tienen pene y las niñas no tienen vagina, porque han creado un nuevo tipo de realidad que es transgénero. Eso, que parece una butad, no lo es. Es decir, ellos realmente quieren construir un hombre nuevo y en torno a ese hombre nuevo, que es un hombre de mentiras, hombre o mujer, definir un mundo de derechos nuevos que son los que ellos quieren. Entonces, que aparezca un tribunal de derechos humanos como el de Estrasburgo y te diga, no, la realidad es la que es decir, la realidad natural es la que es, el hombre es hombre, la mujer es mujer, el matrimonio es la unión de uno y de otro, no es otra cosa, es muy importante porque significa que desde el punto de vista no solo jurídico formal, sino también filosófico político, hay una realidad que es inviolable. Y que, por tanto, si alguien quiere mantener ideas contra la realidad bajo el argumento de que no, es que son derechos humanos, por ejemplo, el PP en España, ya no va a poder. Es decir, yendo de Texas abajo, si ahora el PP quiere defender yo no he suprimido el matrimonio homosexual porque es que es un derecho humano, no puede. Que explique por qué. Que explique por qué el Partido Popular piensa que a la hora de definir la institución social de matrimonio, lo mismo vale una orientada a la reproducción no solo física, sino también del modelo social, que es el matrimonio natural, como todos conocemos, es igual que la otra, no podrá explicarlo. Pero llama la atención, Esparza, que el tribunal ha sido valiente, da la impresión. Estamos en un momento en el que vivimos en una corriente dominante de progresía que invita a tomar este tipo de decisiones. Muchos países se suman a la corriente, a aceptar una serie de cosas que este tribunal, que insisto, no es ni eclesiástico ni religioso, sino civil, de la Comunidad Europea. Y que además ha dejado momentos inolvidables de bochorno. Tome esta decisión a riesgo de que muchos colectivos LGTB se le echen encima acusándoles de no respetar los derechos humanos. Es una decisión curiosa, ¿no? Y por unanimidad. Desde luego viola un dogma, ¿no?, del lobby de género, ¿no?, del lobby gay, que es el de que efectivamente es la misma dignidad exacta o las mismas características de la unión homosexual que la unión heterosexual. Es valiente y es a contracorriente, efectivamente. Sí, porque reconociendo el derecho de la libertad sexual para todo individuo y las uniones entre parejas como que quieran considerarse, hay legislaciones que permiten esas uniones civiles de las que tú hablabas, Rocío, ¿no? El hecho de haber querido luchar durante años el colectivo homosexual por la reivindicación del matrimonio entra un poco en contradicción con lo que hacían antiguamente, que consideraban fuera de lugar la institución matrimonial, ¿no? Claro, es que la realidad, a ver, la Constitución española ya protege y defiende y está garantizada la igualdad de todos los españoles. Todas estas leyes y toda esta financiación para proteger y subvencionar y promover ciertas ideologías, como es la ideología de género, que están llevando a cabo todos los políticos, es innecesaria, es innecesaria. No hace falta para protegerlos, ya están protegidos. Ya no están protegidos porque lo protege la Constitución. Entonces, lo que no se puede entender, esta necesidad que tienen de crear neoderechos, nuevas legislaciones, con nuestros impuestos, pagar los caprichos de algunos colectivos, cuando realmente no hay ninguna necesidad. Y además es que no solo hacen eso, es que además atacan al resto, a los que no piensan. Pues claro, esa es la necesidad, Rocío. Claro, ya, pero que tenemos que entender que no es solo que bajo el caballo de Troya de proteger a algunos, lo que nos están es atacando al resto, porque, por ejemplo, a los padres están atacando nuestra libertad a educar. Nuestra libertad de educar a los niños. O sea, hoy en la Comunidad de Madrid entran unos talleres en los colegios de mis hijos a decirles que su problema es ser heterosexual. Precisamente porque
bajo la premisa de ellos de que es un derecho humano el contraer matrimonio homosexual. Y esto lo pagamos porque tiene la misma dignidad. Es decir, se cae todo su castillo en naipes, ¿no? En ese momento. Y por eso digo que desde el punto de vista ideológico me parece que es muy importante. De hecho, esta es una cosa, Javier, muy interesante. Es verdad que en los últimos años el lobby gay ha considerado la equiparación de la institución del matrimonio como uno de sus objetivos. Pero eso solo es en los últimos años. El combate tradicional de los homosexuales, digamos de los colectivos homosexuales, nunca había sido ese. Había sido, en la mayor parte de los casos, la equiparación en términos de obtención de prestación social o de derecho social de parejas, de hecho, que vivían juntas mucho tiempo. Lo cual puede ser muy razonable. Y que es el debate pero Fernando Paz y yo el otro día aquí sobre esta cuestión. Desde el punto de vista progresista consideraban desfasada la institución del matrimonio. Totalmente. Y ahora quieren reivindicar su derecho a entrar en esa cosa que consideraban desfasada antes. Pero con el único objetivo de destruirla, desnaturalizándola. Claro, pero si es que vamos más allá. Es que resulta que hoy las políticas de familia que se están instaurando incentivan el divorcio, por ejemplo. O sea, en la Comunidad de Madrid, cuando hacen políticas de familia, resulta que es más rentable ser, si tú eres una mujer sola y tienes 3 hijos, que si estás casada. Eso es política de familia en la Comunidad de Madrid. Claro, es sorprendente que estás incentivando la ruptura del matrimonio. Entonces, nos estamos equivocando, estamos desmontando la institución del matrimonio, no solo eso, estamos dejando que sea secuestrada por una serie de colectivos que son minorías. Pero nos están equivocando, claro. Rocío. Si es que bueno, van a nos eso. están equivocando, están teniendo éxito porque se encuentran con que los que lo tenían que defender Claro. se entregan a sus consignas. Porque es no así de son sencillo. capaces de entender la dimensión. Claro. Ya sé que la palabra siempre es una especie de espanto para la audiencia, antropológica de la cuestión. Es decir, lo que nos estamos jugando no es que gane un señor más de derechas o más de izquierdas, sino nada más y nada menos que la idea del hombre y de la mujer, de las comunidades humanas sobre la que queremos vivir. Pero es una cuestión de vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Pero en el fondo, claro, ellos temen la institución del matrimonio, lo decía Ana Gabriel el otro día, ¿no? Que ellas lo que no soportan en el fondo es que entre el Estado y el niño, o el individuo, haya un poder que ellos no pueden controlar, que es la familia, igual que la Iglesia. Claro, ¿no? pero a mí de Ana Gabriel no me sorprende que defienda la tribu, lo que me sorprende es que el PP se entregue a las consignas de todos estos. Ese es el gran problema, porque yo Ana Gabriel me viene con la tribu y no me sorprende nada, no espero otra cosa de ella. Bueno, pero el PP ha asumido todos los dogmas de la ideología de género. Ese es el gran problema, que toda la política de ideología de Zapatero no solo la ha aceptado, sino es que ha ido más allá. Es que ha ido más allá. Y lo gravísimo de esto es que estamos educando generaciones de españoles en lo que nos dictan colectivos minoritarios y financiándolo y al final bajo el yugo de la gran industria de los lobbies. ¿Qué es esto? La gran industria de los lobbies que riegan de dinero, riegan no solo en las instituciones, sino los partidos, para que promuevan, para que incentiven toda esta agenda de la ideología de género. Y nadie confronta. Y la cuestión está precisamente ahí, es decir, en que quienes representan a los sectores sociales que no están de acuerdo con la ideología de género, sí están de acuerdo con la ideología de género. Y yo antes pensaba que era una cuestión de cobardía, que no habían pensado, que no sé qué, en fin, creo que no, creo que realmente su proyecto es ese. Y que ellos han llegado a la conclusión, pienso en la cúpula del PP, de que si no comulgan con ese armazón ideológico, les van a echar fuera. Van a ser los fascistas, los antisistemas, los no sé qué, los Orbán, los Marine Le Pen. ¡Ah, qué gente más mala! Ellos realmente están metidos en la construcción de ese mundo puesto cabeza abajo, suicida, que es en el que se quiere convertir el occidente contemporáneo. Por eso esa sentencia, que ya estoy viendo la cara de Javier Algarra, decir, no os vayáis por las ramas. Por eso esta sentencia... No, pero es muy importante lo que dice José Javier. Al final, os recuerdo que el presidente de Mozilla tuvo que dimitir porque se supo que había firmado una campaña para que California no aprobara el matrimonio homosexual. Y le hicieron dimitir bajo la premisa de que estaba enfrentándose a un derecho humano. Es como cuando se habla del derecho al aborto, del falso derecho al aborto. Al final, el peligro que tiene o las consecuencias directas que tiene consagrar algo como un derecho humano es que cualquiera que ponga en tela de juicio ese supuesto derecho humano es un criminal. Claro. Las leyes de género que se han aprobado en numerosas comunidades autónomas españolas por el PP, en buena medida, van precisamente orientadas. Es que te multan. O sea, es que tú eres malo si no estás de acuerdo con eso. Eres alguien que no tiene derecho a existir socialmente, no tienes derecho a opinar, eres como un cardenal Cañizares de la vida, que puede ser reprobado públicamente en un parlamento porque has violado un dogma, porque es un derecho humano. Si no es un derecho humano,
alabado sea Dios, puedes opinar libremente también sobre eso, ¿no? La sentencia de hoy del Tribunal de Estrasburgo parte del hecho de que en el año 2004 el alcalde de Begles, en Gironda, en Francia, celebró un matrimonio civil entre una pareja homosexual. Lo registró en el registro civil y después, en el año 2007, los tribunales franceses la anularon. Eso llevó a que este matrimonio homosexual, esta pareja homosexual, presentase su reclamación ante el Tribunal de Estrasburgo. Y la conclusión es esa. Eso querría decir, entonces, que si no es derecho, no hay obligación por parte de los países de permitir este tipo de bodas. Exactamente. Aunque eso sí, quien quiera hacerlo puede hacerlo, ¿no? Claro. Tampoco las prohíbe, ¿no? Exactamente. Esa es la cuestión. Exactamente. Lo que sí dice el Tribunal de Derechos Humanos, no en esta sentencia, aunque sí lo recuerda, sino en sentencias anteriores, es que los estados soberanos, que han cedido, evidentemente, el reconocimiento de los derechos humanos al tribunal, tienen la obligación de reconocer derechos civiles, sociales, patrimoniales, etcétera, a las parejas homosexuales o heterosexuales. Por las sentencias anteriores. Por las sentencias anteriores. Porque significaría una discriminación de esos ciudadanos, sí. No por el hecho de ser homosexuales, pero se reconocer los derechos. Pero es curioso porque nadie plantea que suponga una discriminación a las parejas que cohabitan, pero no con fines sexuales ni afectivos, digamos, sino simplemente por lazos de amistad o de parentesco. Esas parejas no tienen ningún tipo de protección jurídica análoga al del matrimonio por el mero hecho de que no hay relación sexual. Una pareja de hermanos, por ejemplo, ¿quieres decir? Claro. Bueno, una pareja de hermanos, que se quedan huérfanos, con el hermano mantiene a la hermana, fallece el hermano y la hermana queda desprotegida. Un cuñado con el otro cuñado, pues que se mueren sus mujeres y, oye, tienen los hijos y viven juntos. Esos, si contraen matrimonio, es un fraude. ¿Por qué? Porque hay una presunción de que no tienen relaciones sexuales y, por lo tanto, están engañando. Es decir, al final se plantea que es una discriminación el hecho de no reconocer los derechos iguales a una pareja homosexual con relaciones afectivas o con relaciones, digamos, íntimas frente a la pareja heterosexual, pero nadie cuestiona que las parejas o comunidades que viven juntas por razón de una relación de parentesco, de amistad o de cualquier otro tipo de lazo, incluso religioso, ¿no? Las comunidades religiosas. Esas no son discriminadas, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según nadie, según ningún lobby. Si no tienen, por ejemplo, si se muere uno de ellos y el otro pierde el contrato de alquiler o pierde, etcétera, esas no son discriminadas. Es decir, al final hay una discriminación por razón no de sexo, sino de si existe relación sexual o no. O porque hay colectivos que sí hacen presión para que sus derechos sean reconocidos, mientras que otros no están organizados en colectivos. Bueno, sobre todo es una sexualización de la legislación, en el fondo, ¿no? Claro, pero al final lo más grave de esto es que el Estado entra a imponernos una determinada ideología y entra a nuestras casas a decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos y nos está recortando libertad. Los que teníamos que estar en la calle somos los que estamos siendo recortados en nuestras libertades, a los que no nos dejan hablar, a los que nos amenazan. Si hablamos de todo esto, resulta que somos homófobos. Oiga, no, es que no tiene nada que ver. Es que resulta que lo que están pretendiendo es que la agenda política la dicten pequeños colectivos que ya tienen garantizados todos sus derechos. Y la gravedad del tema es el entreguismo de todos los partidos a esta dictadura. Eso es lo gravísimo, ¿no? Bueno, en todos los partidos no, menos Vox. Vox en esto, y como en otras muchas cosas, es valiente y está para defender la libertad, y todos los demás están entregados a estos colectivos. Y lo peor de todo es que además se entregan pensando que se lo van a agradecer y al final van a entregar, van a renunciar a todo lo que defendían para nada. Pero es terrible, Rocío, lo que dices, porque es verdad que todos los partidos con representación parlamentaria autonómica o nacional han asumido tesis absolutamente totalitarias. Como por ejemplo en la Asamblea de Murcia hace un mes, que se aprobó una ley que obliga a los padres, efectivamente, a los colegios, a introducir personas del lobby gay, de asociaciones como Colega o como Triángulo, como etcétera, a entrar en el colegio, como antes entraba el policía local a explicar las reglas de los semáforos y los pasos de cebra. Ahora tienes que dejar que entren en tu colegio unos señores a enseñarle a tus hijos a masturbarse o a enseñarles que la sodomía pues, es una cosa normal, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes que tragártelo. No, está por escrito. Yo me he leído los cursos. Y lo peor es que los padres reciben una cartita donde dicen: este año vamos a estudiar trigonometría, vamos a estudiar la historia de España, vamos a estudiar y vamos a avanzar en los criterios de igualdad de trato. El padre, que está un poco despistado, lee eso y lo lee en diagonal. Está claro. Fenomenal, sí, igualdad de trato está genial. Y resulta que firma y está autorizando a que entre en estos talleres a adoctrinar a sus hijos. Y eso, un niño que ha sido adoctrinado, eso
Eso es gravísimo y eso sí que además marca para siempre, ¿no? Entonces deberíamos estar preocupados los políticos con lo que de verdad importa, es qué generaciones de españoles estamos haciendo y a quiénes estamos dejando entrar a adoctrinar a nuestros hijos, ¿no? Y mirar un poquito más lejos y dejarnos de toda esta política de pasado mañana y dedicarnos de verdad a lo que importa, ¿no? Fíjate qué terrible que hablan de igualdad de trato, efectivamente, para camuflar pues la perversión. Claro. Y no hablan de amar al que es diferente o de querer a tus compañeros y de compartir las cosas, no, hablan de igualdad de trato, de tratar, para luego simplemente hablar de aceptación o hablar, que es un paso mucho más lejano al querer al prójimo, ¿no? Que enseña el Evangelio. Es un eufemismo del privilegio, ¿no? Al final, igualdad de trato, ¿qué quiere decir? Que tú tienes preferencia. Es eso. Igualdad de trato quiere decir que el otro tiene preferencia. O sea, una discriminación positiva. Eso, por llamarlo positiva. La cuestión es que el hecho de que no haya nadie, así, bien salvo Rocío, que políticamente defienda esa posición, al final lo que crea es una exasperación brutal. Escribía el otro día Jorge Solay un artículo acerca de las razones por las que Trump tiene un efecto tan enorme, tan avasallador como el que está teniendo en la sociedad americana. Es que está diciendo lo mismo que piensan el 75% de los norteamericanos, que ya no se atreven a decir en público, y de repente aparece alguien que públicamente lo dice. Bueno, pues este es mi hombre. Claro, yo creo que en España estamos tan domesticados que francamente veo complicado que alguien se atreva a decir algo, pero bueno, insisto, esta sentencia al menos nos permite decir a los que habitualmente se nos reprocha todo género de abominaciones, creo que no es un derecho humano. El matrimonio homosexual no es un derecho humano. La legislación española lo contempla, bueno, pues igual que lo contempla, mañana o pasado mañana puede dejar de contemplarlo, pero no es un derecho humano. Lo ha dictaminado, como les decimos, por unanimidad esta misma mañana el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Afecta a una sentencia relacionada con Francia, donde se produjo este matrimonio de una pareja homosexual que fue anulado por los tribunales y ellos recurrieron ante Estrasburgo, pero lógicamente ha sido seguida con gran atención en toda Europa y muy especialmente en países como Polonia o Hungría. En Hungría, como ustedes recordarán, en el año 2013 su Parlamento aprobó por una abrumadora mayoría una reforma de la Constitución para proteger el concepto tradicional de matrimonio como enlace entre un hombre y una mujer. En la entrevista que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, concedió en exclusiva a Intereconomía Televisión, él mismo afirmaba sentirse muy orgulloso de esa reforma constitucional. ¿Cree que la Unión Europea debería proteger el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer? Usted sabe que cuando me convertí en primer ministro húngaro y juré mi lealtad a los húngaros y a la Constitución, y la Constitución de Hungría dice claramente que el matrimonio significa un hombre y una mujer, punto final. Por eso le hice esa pregunta. Nosotros creamos esa Constitución, por lo que estamos felices de mantenerla. Lógicamente, en Hungría esta sentencia habrá sido recibida de una manera mucho más especial que en el resto de países. Van a obligar a imponerlo. Yo quiero subrayar una y mil veces una cuestión, y es que, al menos en lo que a mí concierne, yo no estoy hablando de sexo, sino de derecho. Vamos a ver, la homosexualidad ha existido siempre y siempre existirá en el seno de la naturaleza humana. Y tal. De eso no estoy hablando. De lo que estoy hablando es de que una sociedad colectivamente decida que su forma de existir en la historia y por tanto de sucederse las generaciones ya no es la que corresponde a la naturaleza física observable, es decir, hay un varón, hay una mujer, sino a otra cosa que yo de repente he creado porque quiero ser un hombre nuevo. Eso, que es irracional, es lo que defienden estas legislaciones. El problema no es sexual, el problema es filosófico. Quiere decir, los homosexuales, por supuesto, merecen todos los respetos del mundo, como los heterosexuales, porque son personas. Eso no es una cuestión sexual. De lo que estamos hablando es del hecho de que una sociedad colectivamente decida que su forma de prolongarse en la historia ya no es la de la reproducción natural, sino otra cosa distinta. Sencillamente porque cuando una sociedad decide que la forma de reproducción natural ya no existe, dejará de reproducirse. Y lo lógico es que una sociedad vele por su propia conservación. Es decir, si renunciamos a la descendencia, se acabó la trascendencia. Ya no existiremos. Por eso es lo natural pensar, por eso el matrimonio de hombre y mujer se le llama natural, más que tradicional, ¿verdad? Lo natural es pensar que la unidad de convivencia que recoge la diversidad de la naturaleza humana en una unidad familiar, hombre, mujer, es la lógica, es la racional. Y lo otro es otra cosa.
Pero además, vamos a ser un poco ya prácticos también. O sea, estamos en una crisis demográfica sin precedentes. Una caída de la natalidad brutal. Claro, justamente antes, hace un rato hablábamos de las pensiones y justamente la falta de natalidad es el problema que está causando para mantener la sociedad. Exacto, los niños de hoy serán los que pagarán las pensiones luego. Y resulta que en vez de dedicar recursos a fomentar a la familia, porque está demostrado que los niños las familias que se casan tienen un índice de fecundidad mayor. En Estados Unidos es el doble el índice de fecundidad de la mujer casada que la que no está casada. Bueno, pues si tenemos claro esos índices y tenemos delante nuestro una crisis demográfica sin precedentes que tiene consecuencias económicas brutales, lo lógico sería, en vez de dedicar 24.000 millones que han dedicado desde el 2007 a políticas de género, dedicarlas a fomentar la natalidad, porque sería simplemente por instinto de supervivencia. Bueno, precisamente todas las promociones que hace la ONU y los organismos internacionales van orientados precisamente no a la fecundidad, sino a la esterilidad. Así el aborto, la promoción de la homosexualidad, la promoción incluso de la contracepción. Bueno, es que a lo mejor es una civilización que ha dejado de creer en ellos mismos. A lo mejor esta Europa hay que reformarla entera. ¿Pero cuál sería el objetivo de conducirnos a ese culo de saco? Eso parte de tesis malthusianas, en el fondo, ¿no? Es decir, parte del punto de partida de que sobra gente. Eso sí, no sobran los que plantean esas legislaciones, sino que sobran los demás, los débiles, los que no han nacido, los que están mayores, los que están por nacer. Pero si esto dentro de muy poco va a ser un tema de supervivencia muy sencillo. Y aquí va a haber dos civilizaciones. Unos con una natalidad brutal, que son los musulmanes, y nosotros, acomplejados de nuestras ideas, de nuestras raíces judeocristianas, y promoviendo la baja natalidad, deshacer a las familias, hundir la institución del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy sencillo, es que vamos a ser directamente arrasados, porque como nosotros no somos capaces de defender ni nuestros valores, ni defender en nuestros principios... Sí, pero eso lo piensas tú, Rocío. Ellos piensan, los talentos que han organizado todo esto, piensan que no, porque ellos también verán la luz. Quiero decir, vamos a ver, el señor Soros, ¿no?, desde la Open Society Foundation, piensa que lo natural es que con el progreso y la prosperidad, la gente que ahora está en Faluya o en Raqqa descubra que la forma correcta de existir es la nuestra. ¿Y cómo? Bueno, se equivoca, es un suicidio. Lo peor es que no se va a morir, nosotros sí, o se morirá millonario y nosotros pobres. Ellos creen realmente que el destino natural de toda la humanidad es converger en el modelo occidental de existencia. Piensan que es el modelo universal y no se dan cuenta, o si se dan cuenta, se lo callan, que eso que han alumbrado ellos no es algo universal, es algo que ha creado solo nuestra civilización, solo la civilización occidental en su fase terminal, posmoderna, senecta, en la que ha decidido todos habéis de ser como yo, es decir, suicidas colectivamente hablando. Pero están en eso. Pero la gran diferencia... El fondo del neomalthusianismo del que hablaba Gaby, al final también consiste en dotar al individuo de la libertad absoluta para emanciparse de los últimos vínculos que le retenían incluso a sí mismo, incluso a la naturaleza. Eso lo explicaba Hegel muy bien, con perdón por la cita. La modernidad es afirmación del individuo frente a la religión, primero es la reforma protestante, frente al conocimiento después es la ilustración, frente al orden político finalmente es la revolución, hoy es la afirmación frente a sí mismo, la afirmación frente a la propia naturaleza humana. Rompámosla también y el individuo será definitivamente libre, es decir, será tirado por el balcón. Que es donde claro, estamos. Pero la gran diferencia es que nosotros no imponemos nuestra forma y nuestro modo de vida y los otros sí. Y los ¿Cómo que no? Sí. Pero claro, nosotros no, no imponemos. claro que sí. Hombre, vete al Cairo. ¿Por qué hay una exasperación identitaria en el tercer mundo? Porque hay gente imponiéndole sus formas de vida. Claro, pero es lo que digo, que ellos sí, No, claro que sí. A los cristianos en Irán... Oye, en Nicaragua... No, a los cristianos en Irán o se convierten o están finiquitados. O sea, sí, pero es muy claro. Decir, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, es un tema, o sea, es una gran diferencia. Yo te contesto por qué. Porque en los 50 años previos ha habido otra civilización que les ha dicho, no, vosotros para ser superiores tenéis que ser como yo. Claro. Es cierto que desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la civilización occidental ha impuesto su forma de vida a los territorios que ha colonizado. Y en buena medida la exasperación identitaria que hoy conocemos ¿qué pasa? es que ahora demencial. Estamos viviendo lo contrario, la reacción a eso. Claro.
No, y es una no, porque eso sería decir que es culpa nuestra. No, no es así, no es así. ¿Culpa tuya? No. Rocío, es un proceso histórico sencillamente incuestionable. Es lo que ha ocurrido. Es decir, si cuando se emancipa Pakistán, que es la parte musulmana de la India británica, se emancipa, busca una solución islamizante radical según el Islam de Obama. Estoy de acuerdo que la descolonización se ha hecho mal. Ser ingleses. Se ha hecho mal y en determinadas quieren ser lo que son. Y determinadas intervenciones bélicas lo que ha fallado luego es la reconstrucción de los países, etcétera, etcétera. Mucho más sencillo. Rocío, esa parte sí. Si un señor de Bagnolet, en la periferia de París, donde yo viví una temporada, de repente, él que llegó allí pues hace 35 años con la maleta de cartón, dispuesto a ser francés, vive la République y todo lo que tú quieras, de repente ve que a su nieta el entorno la está convirtiendo, perdonadme, pero es exactamente así la realidad, en una furcia, su reacción lógica va a ser el pendulazo, decir, bueno, me lleváis a la perdición. Y la reacción natural es una exasperación identitaria. Claro, porque frente a una no identidad que todo lo destruye, tú reafirmas la tuya de forma histérica, que es lo que está ocurriendo en buena medida en las comunidades inmigradas en Europa. Interesante reflexión a la que nos ha ido todo esto, pero quizás se nos va un poco de las manos. Verdad, tratando de centrar nuevamente el tema, ¿qué consecuencias va a tener? Es de suponer que en breve, en los próximos días, obtendremos reacción por parte de los colectivos gays, lesbianas. No, lo silenciarán absolutamente, no lo van a valorar. Lo van a silenciar, ¿para qué lo van a comentar? Esto puede suponer la ralentización de la imposición mundial del matrimonio homosexual. Decías al principio del programa que solo 17 de los 193 países de la ONU tienen reconocido el derecho, digamos, a contraer matrimonio en personas del mismo sexo. Y no es, como decías, motivos de discriminación, porque en 95 países de los que no lo reconocen existen legislaciones que, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, garantizan suficientemente la seguridad jurídica para este tipo de parejas. Al final esto puede suponer el freno. Recuerda que en Estados Unidos, en todos los estados donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, en ninguno ha sido por referéndum, ha sido por imposición del legislador. Hasta que ha llegado el totalitario Barack Obama y ha impuesto ya en los 50 estados americanos la obligación de permitir o de cambiar la naturaleza del matrimonio, abriéndola a otro tipo de parejas que no son heterosexuales. Y hemos vivido referendos en Europa, si no recuerdo mal, en Croacia y en Eslovenia, que han salido a favor del matrimonio natural. O Eslovaquia también. Eslovaquia, en Eslovenia, efectivamente. Eslovenia no, sí. Y en América, las manifestaciones, en nuestra América hispana, las manifestaciones del lobby gay y la presión es tremenda en Argentina, en Perú, en todas partes. Ecuador. En Chile. Sí. Es decir, que esta sentencia es muy importante en ese sentido, porque bueno, no es un derecho humano. Hombre, va a dotar de argumentos a todos aquellos gobiernos que no quieran someterse a la imposición de aceptar el matrimonio homosexual. Es decir, que quieran probablemente permite reabrir un debate que efectivamente, como dices Javier, parecía que estaba absolutamente cerrado. Como decía José Javier y Rocío al principio del programa, el PP mismo amparándose en esa supuesto respeto a esa supuesta universalidad del derecho, no se atrevía. Ahora, supongo que habrá gente, habrá voces. El PP de hoy va a retroceder. Evidentemente no, ya lo hicieron en la boda de Maroto, pero quiero decir. Están entregados pero en cualquier a las consignas de permitirán que se reabra un debate con este tema. Al final ha habido un tribunal de derechos humanos que, como dices, pues ha tenido sentencias para olvidar, ¿no? Que ha dicho contra la corriente, digamos, mayoritaria de los poderes internacionales que no es un derecho humano. Que no es un derecho humano, por lo tanto, basta ya de intentar imponer en otros países ese dogma, ¿no? Hombre, el propio Víctor Orbán en Hungría ahora se carga de argumentos para no tolerar que le llamen reaccionario, como ha tenido que escuchar justamente por la reforma de su constitución. Reaccionario igual. Pero adquiere un nuevo argumento para discutirlo. Por supuesto. Yo quiero reafirmar la parte positiva. Yo, que además soy partidario de que la legislación recoja las uniones homosexuales y la atribución de derechos que corresponda. Me parece que esto es muy importante, en el sentido de que ahora un Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice el matrimonio es esto. Es decir, de ahí podemos deducir perfectamente que es bueno potenciar eso, proteger eso, defender eso y estimular eso. Y por tanto, seguir construyendo sobre la unidad familiar elemental, mujer y varón, la estructura de nuestra sociedad y, por supuesto, sus hijos. Porque aquí retomo el argumento de Rocío, donde estamos ahora era precisamente en la extinción
de eso. Bien, si se reconoce que lo esencial, la figura del matrimonio representa exactamente eso, va implícita la descendencia y por tanto deberían ir también implícitas las políticas de protección social y familiar que nuestros gobiernos, en España de forma particular, llevan despreciando desde hace más de 40 años. Puede ser un siguiente paso, el de que se determine la protección de la familia, el fomento de la natalidad y esos elementos quizá tan necesarios en este momento.